Un gusto saludarles otra vez. Eh, la idea de este video es para que ustedes tengan pues un complemento a todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Y pues quería ejemplificar un poquito más lo que es la programación orientada a objetos. Dar un ejemplo más práctico, más elaborado. Igual voy a aprovechar también de repasar un poquito lo que son las estructuras de datos. Como nosotros estábamos viendo las estructuras de datos, pues no está de más que le demos una repasadita. Y la idea es, pues, crear nuestras propias estructuras con programación orientada a objetos. Entonces vamos a hacer en este video, vamos a hacer una lista enlazada, una lista doble enlazada. Luego en otro video voy a hacer una lista circular simple y una lista circular doble para que vean más o menos las diferencias que hay entre ellas. Y pues otro video extra para ver cómo podemos representarlas. Va a ser un video, espero que un poco corto. O sea, yo realmente lo que quiero es llegar al punto y pues dar algo que les pueda servir. Entonces este video se va a pues, dividir en dos. El primero va a ser una pequeña explicación muy general de lo que son las estructuras, los métodos básicos que vamos a implementar. Y después pues el ejemplo práctico. Entonces vamos a comenzar. Estructuras de datos con programación orientada a objetos. Primero pues vamos a repasar lo que son las listas. Y las listas pues serán un conjunto de objetos como habíamos visto antes. Pues todo en Python son objetos y podemos decir prácticamente que una lista es un conjunto de objetos y ya. Pues estas son secuencias mutables a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que podemos cambiar sus valores conforme el tiempo de ejecución del programa vaya avanzando. No es un objeto no mutable en donde no podamos, pues, como las tuplas, ¿verdad? Que no les podemos cambiar el valor. Diferentes variaciones. Aquí es donde entran lo que ustedes ven en la clase, en el curso, que es, por ejemplo, las listas enlazadas, las listas enlazables dobles, las listas circulares, las matrices. No sé si van a haber matrices en IPC2, pero pues por ahí va la cosa de las diferentes variaciones. Y podríamos decir que todas varían de acá, porque al final todas las listas son listas. Todas las listas pues son listas, pero que se manejan cada nodo de diferente forma y los métodos básicos más que todo. Y vamos a ver los que son los métodos de manejo de estructuras. Ahí se me fue el FIFO. Esos métodos de manejo de estructuras son como nosotros vamos a almacenar nuestros datos y cómo los vamos a dentro de la estructura. Entonces el primero de ellos es el FIFO. Vamos a ver solo dos. Es el first in, first out. Esto significa que esto es como una cola. Ahí dice, va implementado en colas. Hay controladores de discos que ven las entradas y salidas, las I/O, y pues así las manejan con colas. Y en networking, cuando nosotros, pues eso lo van a ver más adelante en sus cursos de redes, cuando se realiza una conexión. Ahora, ¿en qué se basa este first in, first out? Es de que el primero que entra va a ser el primero que sale y es similar a una cola, por ejemplo, del banco. Ahí podemos ver en la imagen que tenemos una fila de personas y pues el que va llegando de primero es el primero que lo atienden, pues. Y así es como funcionan unas colas. Estas listas son las que ustedes van a ver también, las colas, y pues vamos a ver más adelante un ejemplo. Luego está la LIFO, que son los last in, first out. Esto quiere decir que el último que entra a la lista va a ser el primero que vamos a sacar a la hora de hacer un delete, un pop. Lo interesante de estas listas es de que nosotros vamos a sacar los valores desde arriba, por eso se representa siempre como una pila y pues es implementado en pilas. Realmente el IFOT es también llamado stack porque es una pila. Y pues uno de sus usos es extraer información más reciente. Entonces, si bien en la imagen nosotros, por ejemplo, insertamos un dato y cuando insertamos otro le cae encima y cuando insertamos otro le cae encima y así en las inserciones van a ir como que apilándose y por eso le dicen pila. Y el momento que nosotros necesitamos sacar información no es como que vayamos a sacar, bueno, vamos a sacar un dato en medio. ¿Qué se puede hacer? Y si ha implementado, creo que en el curso les van a hacer eso. Simplemente, pues el chiste de estas estructuras es sacar el de hasta arriba, sacar el último dato que se metió. Si se quisiera uno en medio, pues se sacan todos los que están arriba de él, se saca el dato y pues se vuelven a meter todos en el orden que se sacaron. Ahora vamos a ver la implementación con programación orientada a objeto. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de nosotros implementar nuestras estructuras vamos a necesitar un nodo y un dato. Empezamos con lo más básico. El dato es el valor que va a tener cada objeto que vamos a meter a nuestra lista. Esto
pues el dato tiene un valor, el valor como tal, y este puede ser un valor primitivo o bien un valor de clase, un valor de objeto. Y este dato también tiene un método getter y setter. Aquí nos podemos dar cuenta que este dato va a ser, hablando más técnicamente, una clase, que va a tener un objeto donde vamos a almacenar el valor y atributos o métodos para obtener esos valores, el getter y el setter. Luego tenemos el nodo. El nodo es una clase en donde vamos a tener apuntadores a otros nodos. Esto quiere decir, nosotros tenemos en el nodo, ahí almacenamos nosotros al dato como tal, que vendría a ser este dato, pues, con su valor y sus getter y setter. Vamos a crear una instancia de este dato y se va a meter al dato del nodo. El nodo también tiene apuntadores a otros nodos, que es como se conectan en las listas. Vamos a saber, por ejemplo, qué nodo está enfrente de otro y así pues vamos a ir conectando y armando nuestra lista. Vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Y también tiene sus métodos getter y setter. Estas son unas imágenes que hice más o menos para que entiendan cómo es lo del nodo. Pues tenemos un nodo A. Aquí el nodo A vendría, vamos a tener aquí el dato, pues digamos que en la parte como piel. Y el apuntador que va al siguiente del nodo A, pues apunta al nodo B. Esto quiere decir que nosotros tenemos, bueno, aquí tenemos un nodo A y el siguiente es el nodo B y pues es como una cola. Quizás ahorita está un poco confuso, pero vamos a ir viendo. Entonces, este doble enlazado significa que vamos a tener un apuntador de salida, que es en donde vamos a obtener el nodo siguiente, y un apuntador de entrada, por así decirlo, que es en donde vamos a apuntar, no, digamos que tenemos dos, un anterior y un siguiente. El siguiente es el nodo que tenemos enfrente y el anterior es el nodo que tenemos pues atrás. Ahorita como tenemos solo dos nodos y la lista solo es de dos objetos, en este ejemplo, pues no se puede ver muy bien, pero vamos a ir viendo eso más adelante. Ahora el objeto lista. El objeto lista pues viene a ser nuestro último elemento. Ya tenemos el dato que almacena el dato como tal y los getters. El nodo que almacena una instancia de objeto del dato. Tiene los apuntadores y ahora tenemos la lista. La lista es otra clase que va a tener una cabecera que es un nodo, que es en donde empieza, digamos que es en donde nosotros vamos a empezar a recorrer nuestra lista. Y vamos a tener los métodos, todos los métodos de la lista: insertar, buscar, eliminar, etcétera, todos los que necesitemos pues implementar. Ahí podemos a nuestro gusto hacer todas nuestras listas, nuestros métodos, por ejemplo, insertar enfrente, insertar atrás, insertar en medio, o sea, todos los métodos que nosotros necesitemos definir van a ir aquí. Para este ejemplo vamos a hacer los básicos: insertar, buscar, eliminar y obtener. Vamos a tener un contador que este es útil para saber cuántos nodos tenemos o cuál es el tamaño de nuestra lista. Y a veces hay gente que le es útil tener el último nodo, saber cuál es el último nodo de la lista. Esto más que todo para las listas que están doblemente enlazadas, porque podríamos recorrer la lista desde atrás para adelante. Esta es más o menos una representación de cómo sería la lista. La cabecera va a ser un apuntador que nos va a decir, bueno, aquí es donde empieza nuestra lista. Y a partir de esto nodo vamos a ir recorriendo. Por ejemplo, si yo quiero ir a visitar todos los nodos, vamos a movernos a través de los apuntadores. Que como estamos hablando de Python, en otros lenguajes de programación, estos apuntadores vendrían a ser direcciones de memoria. Pero en Python pues se manejan valores porque son todos objetos. Es una variable que almacena un valor y no hay pierde ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera recorrer todos mis nodos, yo consulto la cabecera. Bueno, cabecera, decime quién es tu primer nodo. Ah, bueno, es este nodo. Ok. Entonces yo tengo el primer nodo y voy sacando sus datos. Si yo quisiera tener todos los nodos, por ejemplo, todos los datos, si tuviera una lista de números. Entonces aquí digamos que tenemos almacenado en el nodo A un 10 y aquí un 20. Entonces yo le digo, bueno, cabecera, ¿cuál es el primer nodo? Ok, nodo A. Entonces yo le digo, bueno, nodo A, dame tu valor con tu getter. Entonces get valor y me retorna el 10. Luego, bueno, ahora me voy a mover al siguiente nodo A, devuélveme el siguiente y pum, salto al siguiente nodo. Ahora estoy en nodo B. Nodo B, bueno, get valor, pues el número que esté almacenado aquí. Y así sucesivamente voy siguiente, siguiente, siguiente hasta que llegue al último. El último nodo para una lista simple va a apuntar a un valor nulo o none en otros lenguajes. En el caso de Python va a ser none.
Y cuando es enlazada doble, si se dan cuenta que no apunta acá y no B apunta acá. Esto quiere decir que puedo venir, saltar de nuevo de nuevo a B y de nuevo B a A, así de regreso. Y el primer nodo, pues obviamente va a tener también un apuntador a nulo. Pues entonces las listas enlazadas simples, vamos a ver las diferencias. Los nodos pues solo tienen un enlace. ¿Por qué? Porque vamos a tener solo los nodos y su siguiente. Nodo siguiente, nodo siguiente, nodo siguiente. Y así vamos a enlazar todos nuestros nodos y vamos a tener nuestra lista. Entonces el recorrido siempre va a empezar en la cabecera y va a terminar en el último nodo. ¿Y cuál es el último nodo? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el último nodo? Va a ser aquel que su siguiente sea ninguno o none, un dato tipo none. Pues es la más sencilla y más fácil de implementar porque al final manejar los apuntadores pues es cosa sencilla y se van a dar cuenta ustedes. Luego tenemos las listas enlazadas dobles. Estas, pues, los nodos tienen dos enlaces. Aquí se complica un poquito más la cosa porque tenemos un apuntador por cada nodo hacia adelante y hacia atrás, o siguiente y anterior. Depende cómo les quieran llamar eso, no importa. El recorrido siempre empieza en la cabecera y termina en el último nodo, igual que las listas simples. Pero es posible hacer un recorrido del último nodo al primero. Esto si tenemos una referencia último, o en lugar de, digamos, tenemos una cabecera y tenemos un último, o cabecera y cola, por ejemplo. Ahí pues es de crear un apuntador que apunta al último no. Y esto pues lo vamos a ir cambiando dependiendo, vamos insertando la lista. Hay que tener en cuenta que tanto en todas las listas, los criterios de inserción pues van a depender de FIFO o LIFO. Nosotros vamos a implementar aquí colas, pero realmente no cambia mucho el funcionamiento, solo es de ver dónde insertamos nuestro dato y dónde lo vamos a eliminar. Implementar los métodos requiere un buen manejo de los apuntadores. Esto es porque a la hora de insertar nuestros datos, pues tenemos que cerciorarnos de que los apuntadores estén de manera correcta y no vamos a apuntar a nodos que no son, o no vamos a dejar un no al vacío o al non, y a la hora de recorrer pues vamos a tener errores. Vamos a tener mayor acceso a los nodos hermanos porque podemos hacer recorridos de izquierda a derecha, y si en algún momento, que no debería pasar, pero si en algún momento perdemos una referencia o un apuntador, pues podemos seguirla teniendo en el siguiente y no nos vamos a romper nuestra lista, no se va a perder los datos. Las matrices creo que las voy a tocar solo de hablado, y esos son un conjunto de nodos enlazados. Son, por decirle así, una lista de lista. O sea, digamos que vamos a tener una lista de nodos en donde los datos van a ser listas. Es un poquito complejo, tal vez en una forma más gráfica podemos verlo. Y cada nodo tiene como mínimo 4 apuntadores. ¿Por qué? Porque ahora aquí se representa, tenemos el nodo siguiente, el nodo anterior, el nodo de arriba y el nodo de abajo. Ahí tengo una imagen que hice más adelante y vamos a ver cómo es más o menos la situación. Son los más difíciles de implementar porque, como les digo, si ya con un doble enlace hay que tener cuidado con los apuntadores, pues manejar 4 a la hora, por ejemplo, de una eliminación. Tenemos que pues dejar los apuntadores que quedan vacíos a la hora de eliminar un no, apuntar a donde deberían apuntar. Pero las búsquedas son más precisas, porque depende de la implementación. ¿Por qué depende de la implementación? Porque generalmente las matrices pues, van a llevar unas coordenadas. Por ejemplo, yo implementé matrices para graficar imágenes, y entonces yo podría decir, bueno, esta es la posición del nodo 2,35, entonces yo podría ir a buscar rápido que no es. No tengo que recorrer toda la lista como pasa, por ejemplo, en las colas y quiero obtener el último valor. O si yo quiero buscar un valor, tengo que ir nodo por nodo buscando dónde está ese valor. Que ese es el problema de las listas. De todo tipo de listas, que a la hora de recorrerlas y buscar valores, pues son un poco más ineficientes que otras estructuras de datos que van a ver más adelante, por ejemplo, la tabla hash, por ejemplo. Pero pues aquí está el resumen gráfico. Aquí tenemos una lista simple. La lista simple, pues como les decía, tenemos una cabecera. Y el nodo pues solo tiene apuntadores al siguiente. No apunta a nodo B, nodo B apunta a nodo C, si hubiera aquí un nodo C, y así hasta que se apunte al non. Como les digo, es
es útil tener a veces un último. Bueno, en la lista simple no tiene sentido. O sea, si yo accedo al último, lo único que puedo acceder es al último y a nadie más. No puedo hacer un recorrido para atrás, entonces no hay como que mucha ventaja de tener este último. Con la lista doble pues pasa un poco lo similar, solo que en este caso ahora ya tenemos doble enlace. El nodo A apunta a nodo B y el nodo B apunta a nodo A. Imaginemos que perdemos esta referencia de nodo A apunta a nodo B. No vamos a perder el valor de nodo A ni el de nodo B porque tenemos la referencia abajo. Entonces podríamos recorrer, por ejemplo, si se pierde la referencia al nodo A, podríamos entrar desde el último nodo e ir para atrás a buscar los nodos. Igual tenemos una cabecera en donde nos empezamos a buscar y pues apuntamos a los nulos. El nodo anterior del primer nodo obviamente va a ser va a ser ninguno porque no hay nadie más que el primero. No hay nadie antes que el primero. Y del último pues va a ser vacío igualmente porque no hay nadie más adelante que él. Las listas circulares vamos a ver un poquito más adelante, pero como adelanto, la diferencia es que en una lista circular simple o en una lista circular, pues el último nodo va a apuntar al primero, entonces ahí es donde se hace el círculo. Así como aquí ya no deja apuntar a ninguno, sino que este apuntador llega hasta acá a apuntar al nodo A. Y aquí pues podemos hacer ese círculo, digamos. En la lista circular doble pues tenemos doble enlace en el último y el primer nodo. Esto lo vamos a ver en otro video. Y las matrices es lo que les decía. Nosotros tenemos un nodo y este nodo tiene apuntadores para su siguiente. Y aquí pues si nosotros nos fijamos solo en estos tres, podemos decir que tenemos una lista, estos tres. Una lista doble enlazada. Entonces tenemos tres nodos. Pero si en el dato de las listas tenemos listas, la cosa cambia. Entonces podemos decir, bueno, ahora este nodo apunta a este nodo. Su nodo abajo, arriba, ahí sí depende cómo le quieran poner el nombre, pero generalmente es siguiente, anterior, arriba y abajo. Nodo siguiente va a ser este, nodo abajo va a ser este, nodo siguiente va a ser este. Y pues así es como se hacen las matrices. Estas son tal vez son las más difíciles de implementar, pero no son mayor cosa una vez se entiende el concepto. Y creo que esto es todo por bueno, los métodos del resumen. Y ahora vamos con los métodos básicos de la lista. Voy rapidito porque creo que ya me extendí mucho. Primero tenemos que insertarle, si la lista está vacía, la cabecera es el no no. Estos son como que los algoritmos que vamos a ir viendo para ahora insertar. De hacer los métodos básicos para más o menos saber qué es lo que tenemos que hacer, porque primero nosotros tenemos que identificar los métodos que vamos a hacer para poder implementarlos. Así ya sabiendo qué hacer, pues va a ser más fácil hacerlo. Entonces, ¿cómo insertamos en una lista? Tenemos que ver si la lista está vacía. Si está vacía, pues decimos, bueno, cabecera vas a hacer el nuevo dato o el nuevo no. Se crea un no y a ese se le asigna la cabecera. Listo. Ahora, si la lista no está vacía, en una lista enlazada, por ejemplo, se recorre hasta el final de la lista. O sea, vamos a ir nodo por nodo hasta encontrar el último nodo, que va a ser aquel, como les dije, aquel nodo que tiene como siguiente ninguno o none. Entonces, si se crea el nodo no, hacemos que este nodo punto siguiente ahora vaya a ser el nodo no y ya tenemos nuestro insertar. Esto de darle valores a los apuntadores, los que les digo, o sea, tratar de ver que los apuntadores queden bien. Buscar, pues la búsqueda va a ser un método que recibe un valor, que es el que vamos a buscar. Y vamos a recorrer desde la cabecera todos los nodos hasta encontrar el valor. Entonces empezamos con el nodo cabecera. Bueno, nodo cabecera, ¿tenés este dato? No. Bueno, voy a pasar al siguiente. Nodo B, ¿tenemos este dato? No. Ok, nodo siguiente. Ahora estoy en nodo C. Si digamos que en el nodo tenemos nodo D, E, F, pero si en el nodo se encuentra el dato, se retorna el resultado y se termina la ejecución del método. Entonces, por ejemplo, nodo C, ¿tienes este dato? Sí. Ok. Dame el dato, get dato con el getter. Y hacemos un return para que este método ya no deje de buscar en la lista. Y si no se encuentra, si llegamos al último no, decimos, ok, no F, ¿tenés el dato? No, siguiente. Siguiente nulo, sí o no. Ok, entonces mensaje de error, no se encuentra el dato. Así es como funciona el buscar. Para eliminar es similar, lo único es que cuando encontramos el valor, tenemos que eliminar el no, pero, ojo, el nodo tenemos que cerciorarnos
que no vaya a romper nuestra lista. Imaginemos que nosotros tenemos 3 nodos y queremos eliminar el de en medio. Si nosotros solo lo eliminamos por así, el primer nodo apunta al segundo, el segundo apunta al tercero. Cuando eliminamos el segundo, el primer nodo pierde su apuntador siguiente, va a ser un non. Y no vamos a poder acceder al valor del nodo 3. Esto va a hacer que perdamos nuestras referencias y se rompa nuestra lista. Entonces lo que tenemos que hacer es que el anterior, por eso decimos, se recibe un valor para eliminar. Se recorre la lista desde la cabecera. Nodo por nodo se busca el valor. Ahora, si se encuentra el valor, se asigna el valor del siguiente del nodo al siguiente del anterior, como así. Si nosotros tenemos en el nodo 2 el dato, vamos a asignar al siguiente del nodo anterior, que sería el nodo 1, al nodo siguiente, del nodo en que encontramos. Entonces, nodo 2 tiene el valor. Nodo 1 apunta a nodo 2. Al eliminar perdemos la referencia. Entonces tenemos que hacer que el nodo 1 ahora apunte al siguiente del que eliminamos, que sería 3. Para que al final tengamos nodo 1 apunta a nodo 3 y así no perdamos esa referencia. Y si fuera doble, pues asigna al anterior lo mismo. Agarramos el nodo 3 y hacemos que apunte al nodo 1 en su anterior. Y por último, obtener datos, pues es lo más fácil. Solo se agarra desde la cabecera. Toda la lista empezamos a recorrerla. Se retorna uno por uno o se añaden una lista, se manipulan, se suman, dependiendo que vaya a ser este método de búsqueda. Lo que tenemos que tener en cuenta es que agarramos la cabecera y empezamos a recorrer uno por uno. Y al llegar al final, pues se detiene la ejecución. Y esto sería todo más o menos por la aplicación teórica. En el siguiente video vamos a hacer los métodos prácticos, vamos a revisar el código y pues esto sería todo por ahora. Espero no les haya aburrido y gracias.